Jesús, amor en acción. Las profecías sobre Jesús cumplidas en la Biblia 3. Con el tema de hoy, el Mesías nacerá de una virgen. Isaías 7:14. Leeremos el texto a estudiar en esta profecía. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Para poder indagar en el texto necesitamos estudiar muy brevemente un aspecto importante sobre la biografía del profeta Isaías. Isaías significa Yahvé es salvación, Jehová es salvación. El profeta Isaías nació en Jerusalén hacia el año 690 a.C. El padre del profeta Isaías se llamaba Amós. No confundir con Amós el profeta menor. No hay muchos datos del padre de Isaías. Uno de ellos es Isaías capítulo 1, verso 1. Se cree que el padre de Isaías era de familia noble. Isaías era casado con una mujer a la que llamaban la profetisa. Esto está connotado en Isaías capítulo 8, verso 3. Isaías tuvo dos hijos, cuyos nombres serían proféticamente significativos para los planes de Dios con la nación escogida. Su primer hijo se llamaba Sear-Jasub, Isaías 7:3. El significado de Sear-Jasub es un remanente que volverá. El segundo nombre del hijo del profeta Isaías es Maher-Shalal-Hash-Baz. Y el significado de su nombre es pronto, saqueo, rápido, botín. Estos dos nombres dados a los hijos de Isaías revelan el plan de Dios para la nación dividida, plan de juicio y esperanza. Isaías fue un estadista, asesor de reyes, poeta, orador y escritor. Isaías profetizó en los días de los siguientes reyes de Judá: Usías en el año 767 al 740 a.C., Jotam en el año 750 al 735 a.C., Acaz en el año 735 al 715 a.C., Ezequías en el año 715 al 686 a.C. El llamado del profeta Isaías se encuentra narrado en Isaías capítulo 6, verso 1 al 13. Jehová mismo comisiona a Isaías, e Isaías tiene una visión esplendorosa de la presencia y el trono de Dios. La sublime visión de Isaías del trono santo de Dios lo hace comprender su pecaminosidad y su necesidad de ser limpiado. Isaías veía el contraste: un Dios santo, poderoso, puro, con él un hombre pecador, inmundo de labios que necesitaba ser purificado. Jehová envió un serafín para que con unas tenazas toque los labios inmundos de Isaías, y este al instante es perdonado. Ese carbón tipifica a Cristo que limpia nuestros pecados como fueron limpiados los de Isaías. Mientras más Isaías veía a Dios, más consciente estaba de su propia insuficiencia. Isaías, ahora perdonado y purificado, estaba dispuesto a llevar a cabo la obra de Dios. Isaías es enviado a un pueblo que no entiende, a un pueblo que no comprenderá, tendrá un corazón engrosado, un corazón que no estará dispuesto a arrepentirse y volverse a Dios en santidad. Isaías le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, el pueblo seguirá con esta actitud impenitente y rebelde
ante ti. En los versículos 11 hasta el 13, Jehová Dios responde a Isaías. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta de Isaías. Y en los versículos 11, 12 y 13 está la respuesta categórica de Dios. Juicio y castigo, desolación para el pueblo desobediente a Dios. El libro de Isaías. Fecha de composición del libro de Isaías en el año 740. Esta puede ser una fecha cerca aproximada. El propósito del libro de Isaías. Uno de los propósitos del libro es declarar el descontento de Dios por los pecados de Israel y Judá y de las naciones vecinas. Isaías exhortaba al pueblo a que se apartara de sus pecados para evitar el desastre que se avecinaba, el juicio divino. El propósito principal del libro fue sentar la base de la esperanza y la promesa que en el futuro guiaría al remanente fiel del pueblo de Dios. El libro de Isaías contiene promesa de restauración y redención, la manifestación del Mesías, la salvación para las naciones, el triunfo de Dios en la historia. El contexto histórico del libro de Isaías. Isaías profetizó en una época compleja, complicada en la historia de Judá e Israel. Los reinos del norte y del sur habían disfrutado de unos 50 años de prosperidad y poder. El reino de Israel, gobernado por Jeroboam y otros 6 reyes menores, se rindieron al culto pagano y dieron la espalda a Dios. El reino de Judá, bajo Usías, Jotam, Ezequías, había mantenido cierta libertad y fidelidad a Dios, pero cayeron en lo moral y en lo espiritual y dieron la espalda a Dios. En el reino de Judá adoraban secretamente a otros dioses. Los ricos oprimían a los pobres. Las mujeres libertinas abandonaban sus hogares, abandonaban sus hijos detrás de los deseos carnales. Los sacerdotes y profetas eran borrachos e inmorales. Judá había experimentado un breve renacimiento espiritual. Bajo el rey Josías, año 640 al 609. Isaías comprendía que el pacto registrado por Moisés en Deuteronomio 30, 11 al 20 había sido violado. Judá enfrentaría el castigo y la cautividad por causa de su pecado, como lo enfrentó y lo padeció Israel bajo los asirios. El imperio asirio estaba interesado en expandirse hacia el sur y el oeste, y Asiria se apoderó completamente de Samaria. El martirio del profeta Isaías. Las escrituras guardan silencio en cuanto a la muerte del profeta Isaías. Solamente hay unas cuantas fuentes, tradición de la iglesia y demás, que hablan de un posible martirio del profeta Isaías. Lo vamos a estudiar. El profeta Isaías se cree que fue martirizado en épocas del rey malvado Manasés. Y un atisbo de su malvada vida está relatada en las Escrituras. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 1 al 18. Estudiaremos algunas narraciones de la muerte o martirio del profeta Isaías. La tradición cuenta que el rey Manasés lo mandó a cortar por la mitad con una sierra en dos, en un tronco hueco. Más o menos esto se cree que fue en el año 695 al 642.
El Talmud de Jerusalén nos ofrece la siguiente narración, que el profeta Isaías se había escondido dentro de un cedro hueco. En su interior, el profeta se esconde de su perseguidor, el rey Manasés. Este es encontrado y Manasés manda a partir el árbol en dos con el profeta adentro. Esta es una declaración del Talmud de Jerusalén. Algunos cristianos ven una referencia al martirio del profeta Isaías en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 37, que dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres y angustiados y maltratados. Y la frase es aserrado. Debemos entender que el ministerio del profeta Isaías duró 60 años, en la cual fue obediente a Dios, enfrentando el odio de reyes. Por obedecer a Dios, arriesgó su vida. Isaías capítulo 7, verso 1 al 25, el contexto histórico. Hacia el año 735 a.C., el rey Acaz no quiso aliarse con los reyes de Siria e Israel para armar una confederación para detener el avance de Asiria como imperio. Los reyes de Israel y Siria, por la decisión de Acaz, tomaron la decisión de sacar unidos al rey de Judá y sustituirlo por un rey títere que estuviera de acuerdo con sus planes. Esta gran crisis ponía en riesgo el reino de Judá y la dinastía davídica. El versículo 2 nos dice que el pueblo de Judá tuvo temor, tuvo miedo, su corazón se estremeció a causa de esta confederación siria-israelita. Jehová le pide a Isaías que fuera con su hijo Sear-Jasub y se encontraran con el rey Acaz en el acueducto, pues le daría un mensaje importante y de victoria. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Jehová le da una palabra de ánimo al rey Acaz, diciendo en Isaías 7:7: por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni serán estos dos reinos, Israel y el reino de Siria. La estabilidad de la dinastía davídica no dependía de las fuerzas de las armas, sino de la fidelidad de Dios a su palabra. Ver segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 15 al 16. Jehová le dice a Acaz que tanto a Israel y a Siria le queda tiempo contado para dejar de ser pueblo y reino. Los asirios conquistaron Damasco el año 732 a.C. a Samaria en el año 721 a.C. Favor ver segundo libro de Reyes 17, versos 5 al 12. Jehová insta al rey Acaz y a Judá que pongan su confianza, su fe en Jehová. Y si no lo hacían, dice el verso 9, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis como reino. Jehová le ofrece a Acaz una señal. En el verso 11 dice: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Sería el respaldo de que Jehová estaría con él. Pero el corazón de Acaz no quería tener relación con Jehová, sino su corazón estaba de ir a los asirios y pedir ayuda a ellos y convertirse en un vasallo. El corazón de Acaz estaba apartado de Dios. El propósito de esta profecía y de esta señal era la derrota de estos dos reinos, Siria, Efraín, Israel, que intentaban destrozar el trono de David. La confianza de Acaz no estaba puesta en Jehová. En Isaías 7:12 él responde: no pediré
y no tentaré a Jehová. La confianza de Acaz estaba puesta en Asiria, en sus carros, en sus ejércitos, los cuales le podrían, según él, defender del ataque de estos dos reinos enemigos. No en la señal, no en el brazo fuerte de Dios Jehová. Jehová le responde a Acaz a través de Isaías y dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Isaías 7:13. El corazón rebelde de Acaz demuestra lo que es toda la casa de David apartada de Dios. La nación completa se había alejado de Dios con sus pecados que habían molestado y habían sido gravosos al Dios eterno. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Como Acaz rehusó aceptar la señal divina según el verso 11 al 12, el Señor eligió su propia señal, cuyo cumplimiento tendría más allá de los tiempos de Acaz. Creo fervientemente que esta profecía de Isaías 7:14 que acabamos de citar anuncia el nacimiento del Mesías como lo describe Mateo capítulo 1 verso 23. Aunque algunos afirmaron que la palabra virgen en hebreo alma alude solamente a una joven, en realidad se refiere en una forma específica a una joven doncella, es decir, a una muchacha soltera, casta, siendo pues virgen. Una de las características de esta mujer alma, esta mujer joven. Así, 200 años antes del nacimiento de Cristo, cuando los traductores de la Septuaginta tradujeron alma por partenos en griego, término específico para virgen, lo hicieron acertadamente e interpretaron bien el significado del término hebreo. La referencia que Dios da a este niño, el nombre del niño, significa Dios con nosotros en el hebreo. Posiciones del nacimiento de Emmanuel. Posición número 1, un descendiente del rey Acaz. Dios dará protección al reino de Judá a través de un descendiente davídico, posiblemente un hijo de Acaz, Ezequías. La profecía tiene cumplimiento para tiempos de Acaz y el Emmanuel sería un descendiente de Acaz, posiblemente su hijo Ezequías, pero esto tiene problemas cronológicos. Postura número 2, un hijo de Isaías será el Emmanuel. En esta posición, los que sostienen que un hijo de Isaías será el Emmanuel y la Virgen será su esposa, sostienen que será para el tiempo del rey Acaz el cumplimiento de esta. En las dos posiciones teológicas, tanto en la posición 1 y 2, cuando la Virgen llegue al matrimonio, concebirá del rey Acaz, en la primera posición teológica, y en la segunda, o concebirá de Isaías. Hay que hacer la aclaración en este punto. Creemos que la profecía de Isaías 7:14 tiene que tener cumplimiento en tiempos de Isaías como un cumplimiento mesiánico en el futuro, en Cristo Jesús. Cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14. Vemos como Mateo, en Mateo capítulo 1, versos 18 al 25, registra el cumplimiento de esta profecía en la conversación del ángel con José. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor
le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Mateo da por sentado, inspirado por el Espíritu Santo, que el nacimiento de Jesucristo es el cumplimiento de Isaías 7:14. Textos bíblicos que narran en los evangelios el cumplimiento de la venida de Emmanuel, el nacimiento de Cristo. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. La Escritura nos narra este acontecimiento divino. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Queremos terminar este estudio con la lectura de la carta a los Gálatas capítulo 4, verso 4 al 5, y con esto ver que la profecía tuvo un fiel cumplimiento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo estudio bíblico. Jesús Amor en Acción en redes sociales.